Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desgranamos las historias que nos atrapan, esas que conjugan el brillo del glamour, el torbellino del drama y, por qué no, las chispas de la controversia. Hoy, preparen sus asientos porque nos adentraremos en un tema que ha encendido la mecha y ha provocado un verdadero terremoto mediático, sacudiendo los cimientos de una figura pública que ha conquistado millones de corazones. El imperio de Can Yaman está en peligro inminente. Sí, han escuchado bien. Un juicio se cierne sobre él y créanme, las repercusiones que se vislumbran podrían ser devastadoras, no solo para él como individuo, sino para toda la estructura que ha erigido con tanto esfuerzo y talento. Si disfrutan de estar a la vanguardia de las noticias más jugosas y los análisis más incisivos del universo del espectáculo, no pierdan ni un segundo más, pulsen ese botón de suscribirse ahora mismo para asegurarse de no perderse absolutamente nada. Vamos a desentrañar este intrincado misterio juntos. Empecemos por el principio, por los cimientos de esta historia. Para aquellos que quizás no lo ubiquen en la cúspide del estrellato, Can Yaman es un nombre que retumba con una potencia arrolladora en la industria del entretenimiento, especialmente en su Turquía natal y, por supuesto, en incontables rincones del planeta donde sus telenovelas han sabido cómo conquistar y enamorar a audiencias masivas. Con un carisma que irradia a raudales, una presencia escénica que cautiva y un talento innegable que se palpa en cada actuación, se ha erigido en un auténtico ícono, un verdadero fenómeno fan que trasciende fronteras. Pero como suele ser el sino de este mundo de luces deslumbrantes y sombras penetrantes, el éxito descomunal a menudo viene indisolublemente ligado a un escrutinio implacable y, en ocasiones, a una maraña de problemas que ponen a prueba la fortaleza de esa imagen pública tan cuidadosamente construida. Y este caso, mis queridos amigos, parece ser un claro ejemplo de ello, un cruce de caminos donde la fama se encuentra cara a cara con la adversidad. El epicentro de esta tormenta mediática se centra fundamentalmente en una serie de acusaciones y, lo que es aún más crucial en este momento, en un juicio que se cierne como una nube oscura sobre su cabeza. Los detalles exactos de la querella pueden, y a menudo suelen, ser un laberinto de información confusa y fragmentada que se va filtrando a cuentagotas a los medios de comunicación. Sin embargo, la esencia de la cuestión es que Can Yaman se enfrenta a un proceso legal de considerable envergadura. No estamos hablando de una simple controversia pasajera que se desvanece con el viento, sino de un asunto que podría acarrear ramificaciones legales muy concretas y potencialmente muy severas. Se susurran temas delicados, supuestos comportamientos o declaraciones que, de ser probados ante un tribunal, tendrían el poder de empañar de forma grave e irreversible su reputación y, de paso, afectar de manera significativa sus proyectos profesionales y su valioso legado. Imaginen por un instante la presión psicológica, la tensión que debe rodear a una figura de su calibre. Por un lado está la figura pública, el actor adorado por millones, cuya imagen debe ser, o al menos proyectarse como, impecable para mantener la inquebrantable confianza de sus seguidores y, de manera igualmente vital, la de las marcas que apuestan por él como su embajador. Por otro lado está el ciudadano de a pie, enfrentado a la maquinaria de la justicia, donde las pruebas sólidas, los testimonios verificables y las frías leyes son los únicos árbitros que dictarán el curso de los acontecimientos. Esta dualidad, esta confrontación entre el ídolo de masas y el individuo bajo la lupa legal, es precisamente lo que confiere a la situación una tensión palpable y, a pesar de la gravedad, una fascinación morbosa. Aunque, desde luego, es una coyuntura que nadie desearía experimentar. Las consecuencias potenciales de un juicio de esta magnitud pueden ser, como decíamos, multifacéticas y extenderse a diversas esferas de su vida profesional y personal. En primer lugar, y quizás el impacto más directo, es el golpe a su carrera. Las producciones televisivas y cinematográficas, especialmente en un mercado tan voraz y competitivo como el turco, representan inversiones financieras colosales. Si un actor principal, una estrella en la cúspide, se ve inmerso en un escándalo legal de esta índole, la cautela se apoderará de las productoras, los patrocinadores y las cadenas de televisión. Las nuevas ofertas de trabajo podrían paralizarse de la noche a la mañana, los contratos que ya estén en vigor podrían ser objeto de revisión minuciosa e incluso de rescisión unilateral, y la percepción general de las marcas que él representa podría verse seriamente erosionada. Piensen por un momento en los acuerdos millonarios que suelen vincular a estas estrellas de primer nivel con grandes corporaciones, un simple tropi. Eso legal puede significar la evaporación de ingresos sustanciales y la perspectiva de una ardua lucha para conseguir nuevos proyectos en el corto y medio plazo. Más allá del estricto ámbito profesional, está el innegable golpe a su imagen personal.
Can Yaman ha dedicado un esfuerzo considerable a cultivar y mantener una base de fans sumamente leal y apasionada, un ejército de seguidores que lo defienden a capa y espada. Estas acusaciones, sin importar cuál sea el veredicto final del tribunal, tienen el potencial de generar un aura de duda y de propiciar divisiones entre sus seguidores más fervientes. Mientras que algunos undoubtedly mantendrán una postura de apoyo incondicional, otros podrían empezar a cuestionar su comportamiento, a formularse preguntas incómodas o, en el peor de los casos, a distanciarse emocionalmente. La forma en que se gestione la defensa legal, la estrategia de comunicación pública durante este delicado y crítico momento, será absolutamente crucial. Un movimiento en falso o una declaración mal medida o precipitada puede tener el efecto de amplificar el daño y exacerbar la crisis. Y no podemos obviar el factor de la implacable presión mediática. El circo mediático que rodea a las figuras de renombre es, por naturaleza, una bestia insaciable. Cada paso que dan, cada palabra que pronuncian, cada ausencia o aparición pública, es diseccionada y analizada hasta el más mínimo detalle por la prensa y los medios de comunicación. Un juicio inminente por su propia naturaleza se convierte en el festín predilecto para los paparazzi y los programas de cotilleo, ávidos de un espectáculo jugoso. La vida privada de Can Yaman se verá expuesta a un nivel de intensidad raramente visto, y cada avance, cada detalle que emerja del proceso judicial, se convertirá automáticamente en noticia de primera plana, magnificando la ansiedad y la incertidumbre que sin duda ya pesan sobre él. Otro aspecto fundamental a considerar son las posibles implicaciones directas para las franquicias, series o proyectos en los que Can Yaman está activamente involucrado. Si él es la cara visible de una serie de televisión de rotundo éxito, o el protagonista de una campaña publicitaria de gran calado, cualquier problema legal que lo afecte puede obligar a los responsables de dichas producciones o marcas a tomar medidas drásticas y rápidas para proteger su propia imagen corporativa y, sobre todo, sus considerables inversiones financieras. Podríamos ser testigos de escenas que se eliminan del metraje, de personajes que son sustituidos por otros intérpretes, o de campañas publicitarias que se paralizan temporalmente. Todo ello con el único y pragmático objetivo de distanciarse lo más posible de un potencial escándalo que pudiera manchar su propia reputación. Es fundamental recordar, y este es un pilar del sistema legal en muchas jurisdicciones, que una persona es considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario de manera fehaciente. Sin embargo, en la arena pública y especialmente en la esfera mediática, la presunción de culpabilidad a menudo se filtra insidiosamente y la reputación, ese bien tan preciado y a la vez tan frágil, puede ser un arma de doble filo. Las acusaciones por sí solas, incluso antes de que se dicte un veredicto final, pueden tener un impacto significativo y duradero en la percepción pública. Los abogados de Can Yaman tendrán, sin duda, una tarea titánica por delante, no solo en la ardua defensa legal de su cliente, sino también en la compleja y delicada gestión de la percepción pública, una batalla que se libra en dos frentes simultáneos. Las especulaciones sobre la naturaleza exacta de estas acusaciones han estado, como era de esperar, a la orden del día, alimentando el rumor y la habladuría. Los medios de comunicación, en su constante búsqueda de titulares que capturen la atención del público, han lanzado al aire todo tipo de rumores, algunos más fundamentados que otros. Si bien no podemos ni debemos entrar en detalles escabrosos o específicos sin una confirmación oficial rigurosa y sin caer en la trampa de la difamación, sí podemos afirmar con solvencia que se trata de asuntos que, si llegaran a ser confirmados, tendrían el potencial de afectar profundamente la imagen de cualquier figura pública, y mucho más aún de alguien con el nivel de proyección internacional de Can Yaman. Estas cuestiones podrían abarcar desde aspectos íntimos y delicados de su vida personal y sus relaciones, hasta supuestas faltas de ética profesional o conflictos de índole laboral con compañeros de trabajo o colaboradores. Este tipo de situaciones, por dolorosas que puedan ser para los implicados, nos invitan a una reflexión profunda y necesaria sobre la compleja realidad de la vida de las celebridades. A menudo las vemos desde la distancia como figuras etéreas, casi intocables, inmersas en vidas de ensueño y libres de las preocupaciones mundanas. Pero la cruda realidad es que, detrás de las cámaras y los focos, bien son seres humanos vulnerables con sus propias luchas, sus propios errores y, en este particular caso, con la muy real posibilidad de enfrentar serias y complejas dificultades legales. El peso abrumador de la fama, la presión constante por mantener un estatus, la erosión progresiva de la privacidad, todo ello puede convertirse en un cóctel explosivo y, en ocasiones, puede derivar en situaciones verdaderamente complicadas y desafiantes. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro inmediato?
El juicio, como se suele decir, está en camino, en pleno proceso de gestación. Esto significa que en los próximos meses seremos testigos directos de una batalla legal que, con toda probabilidad, acaparará un número considerable de titulares y acaparará la atención de los medios de comunicación a nivel global. Cada audiencia, cada declaración oficial, cada pequeño detalle que vaya saliendo a la luz, será analizado y escrutado con una lupa implacable. Será sin duda una prueba de resistencia formidable para Can Yaman y para su equipo legal, quienes tendrán que navegar por aguas turbulentas y enfrentarse a vientos en contra. El resultado final de este juicio definirá, en gran medida, el curso futuro de su carrera y la consolidación o erosión de su imagen pública. Si el veredicto resulta ser favorable para él, si es declarado inocente o si las acusaciones son desestimadas, aún así, la sombra de la controversia podría tardar un tiempo considerable en disiparse por completo del imaginario colectivo. La marca de la polémica, una vez impresa, a veces deja huellas imborrables. Si por el contrario el veredicto le es adverso, si es encontrado culpable de algún cargo, las consecuencias podrían ser mucho más severas y de alcance más profundo. Podríamos estar hablando de sanciones económicas cuantiosas, de restricciones profesionales significativas que limiten drásticamente sus opciones laborales e incluso, en los escenarios más extremos y desafortunados, de un impacto duradero y perjudicial en su trayectoria artística y su reputación a largo plazo. Este caso, más allá de ser considerado un mero chisme o una noticia pasajera del corazón, nos ofrece una visión nítida y, en ocasiones, cruda, de los inherentes riesgos y las intrincadas complejidades que conlleva ser una figura pública de talla mundial. Es un recordatorio contundente de que por muy exitoso, admirado y querido que uno pueda llegar a ser, la fuerza inexorable de la ley y la volatilidad de la opinión pública son dos fuerzas poderosas que tienen el potencial de cambiarlo todo, de redefinir trayectorias y de alterar destinos. Para concluir, mis queridos amigos, hemos recorrido juntos la delicada y compleja situación que actualmente envuelve a la figura de Can Yaman. Un juicio inminente que se cierne amenazante sobre su imperio mediático, con el potencial latente de generar consecuencias devastadoras tanto para su carrera profesional como para su preciada reputación. Hemos analizado con detenimiento cómo el vertiginoso éxito en el competitivo mundo del espectáculo no solo trae consigo gratificaciones, sino que también viene acompañado de enormes responsabilidades y de la exposición constante y a menudo implacable a un escrutinio público implacable. La batalla legal que se avecina promete ser, sin lugar a dudas, un capítulo intenso, un punto de inflexión definitorio en su vida y en su carrera. Gracias de corazón por acompañarme en este análisis tan detallado y, espero, esclarecedor. Su atención, su interés y su compromiso con nuestro canal son la fuerza motriz que nos impulsa a seguir investigando, indagando y compartiendo estas historias que nos apasionan y que, sin duda, nos hacen reflexionar. Ahora, y esto es muy importante para nosotros, me encantaría conocer su valiosa opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta delicada situación? ¿Creen que Can Yaman tendrá la fortaleza y la astucia para superar este monumental desafío? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección dedicada, porque me interesa enormemente leer sus perspectivas, sus análisis y sus predicciones. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo y les ha aportado algo valioso, no olviden, por favor, darle un buen me gusta, compartirlo ampliamente con sus amigos y redes sociales para que esta información llegue a cuantas más personas sea posible, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita de notificaciones para no perderse ni una sola de nuestras próximas entregas. Hasta la próxima aventura informativa.